Los juegos de pelea tienden a ser una gran fuente de canciones, bandas sonoras y experiencias musicales que son muy variadas y que son muy pegajosas. Dicho esto, hay pocas sagas que tienen la consistencia, que tienen la variedad y que han podido proyectar una calidad casi incombustible como lo es Tekken. No he jugado Tekken 8, el más reciente de la saga. Sin embargo, pude escuchar el siguiente tema entre las vueltas y las cosas que recomienda la internet y se transformó en uno de mis temas favoritos de la saga y quería compartirlo con ustedes en esta ocasión. Hola a todos, mi nombre es Carlos, estamos en Traxylvania y escucharemos Tekken 8, Freak of Blue. Qué interesante lo que hace. Ton, ton, tan, tan, ton, ton. El corte, el cambio de ritmo. Sin abandonar lo que era la canción previamente. ¡Oh! Y la percusión ahí. Más los bajos de los sintetizadores. Y el saborcillo que da esa voz en español. Se mueve la patita sola. ¡Oh! ¡Pum! Esto es muy extraño. Son un montón de medios tiempos en sintetizador que pareciese que no calzasen con la canción. Pareciese. Retoma. ¡Oh! Ese. Es demasiado. La cuestión es que ese era el primer round. Pero ahora viene el round definitivo. El clímax. No, la dura me... No soy un gran bailarín, pero se me mueve la patita sola. Este crescendo. Como subiendo la intensidad. Y otra vez el cambio de velocidad. El uso de la percusión tan tropical, tan sabrosa. Mezclada con los sintetizadores. Eso que suena a fondo. Que está como bien atrás. Loop. La percusión real. La percusión y sintetizadores. Y el uso de teclados. Como va apurando. Otra vez. Repito. Eso. El uso de la percusión tradicional, tropical.
Como está marcado por etapas y estas transiciones intermedias, ninguna es exactamente igual a la anterior. Se parecen, conviven en ciertas cosas. Y el nivel de mi imaginación de utilizar la voz que estamos escuchando como instrumento, porque no entendemos qué está diciendo, no podemos siquiera entender qué idioma es. ¡Ah! Aquí se nota este corte. ¡Tac! Que ya estamos en tierra derecha, ya estamos en algo más definitivo. Y este crescendo intensifica esa emoción, esa sensación. ¡Qué buena! Y aquí todos los estilos, todos los pedazos que vimos terminan encontrándose, fusionándose. Una riqueza de sonidos y de estilos. Incluso una suerte de aplausos. ¡Oh! ¡Velocidad! Buena esta cuestión. Es complicado a veces poder analizar una obra de un juego que uno no ha jugado. Pero hay veces en que, como ha pasado, al menos en lo personal, con Clear Score, porque no lo he jugado, y tampoco he jugado Tekken 8, a pesar de que en mis tiempos jugué bastante Tekken 3 y Tekken Tag. Cómo la música puede convenir emociones. Ya lo he dicho antes, para mí las bandas sonoras son cómo suenan las emociones. Y acá hay aventura, aquí hay sensación de disfrute, de goce. También hay un dejo de seriedad y de amenaza, de urgencia. Es algo que uno perfectamente podría colocar, poner de fondo, digo, en una fiesta electrónica y se prende, se prende la cuestión. Me parece, como dije en la intro, particularmente destacable lo que hace el Tekken Sound Team de haber tenido ya, si bien vamos en Tekken 8, por lo fácil son 10 juegos, si contamos los intermedios, los Tekken Tag y otras ediciones que hay por ahí. La consistencia que han tenido su música, la consistencia que tienen sus bandas sonoras, 25 años y contando, y continúan marcando la pauta de cómo puede sonar, de qué tan agresivamente ambiciosa puede ser la banda sonora de un juego de pelea. Este tema, reitero, lo encontré de casualidad, no poseo, no tengo, no he jugado Tekken 8 y es uno de mis temas favoritos de, al menos de juego de pelea, de los últimos fácil 10 o 15 años. En algún momento ya llegaremos a quién es mi número uno, que es, spoiler, Killer Instinct de 2013. Pero temas como este son aquellos que uno perfectamente podría colocar en el gimnasio o podría colocar, repito, en una circunstancia donde la gente quiera bailar a su modo, a su manera, con un nivel de complejidad de uso de ritmos y de ritmos no solamente tradicionales. Si uno escucha la percusión, no solamente la percusión electrónica, que es la que más abunda, sino que también el uso de timbales, de sonidos y percusión tropical, que no es solamente un 1, 2, 3, 4, hay medios tiempos, hay cambios de ritmo. La canción en sus dos etapas, en el primer round y en el segundo, tiene una división y tiene un uso de los estilos, tiene una identidad en donde tú sabes
más o menos lo que viene, pero lo que viene al mismo tiempo es una sorpresa. Y encontrar temas como eso es súper difícil. Y este tema logra transmitir esa alegría, transmitir ese jolgorio sin ningún problema. Eso pues muchachos. Muchas gracias por estar acá. Recuerden seguirnos, hacer like. Ya caí en esa frasecita cliché, pero supongo que es parte del rubro, ¿no? Nos vemos por ahí. Que estén bien. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao.